Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy estaremos viendo una partida disputada por el gran Magnus Carlsen, un jugador que ha ganado hace poquitos días dos torneos muy importantes, los torneos conocidos como Tata Steel, en cuyos torneos justamente el Tata Steel Chess India Blitz 2024 fue ganado por él mismo, y a su vez el anterior Tata Steel Chess India de modalidad rápida, vamos a decir, justamente con tiempo para pensar en las partidas, porque las modalidades eran Rapid y Blitz. La partida que elegimos para ver en esta ocasión fue disputada en 2024, obviamente, contra Praggnanandhaa, otro gran jugador indio, en donde dicha partida y en dicho torneo, nos referimos a esta partida de Blitz, tiene unas connotaciones muy interesantes, características del estilo de Magnus y de su comprensión del ajedrez a la hora de llevar a sus rivales a posiciones las cuales él domina muy bien, y los rivales terminan cayendo en posiciones muchas veces sin contrajuego, debido a la presión que ejerce de los primeros movimientos Carlsen con sus primeras jugadas, obviamente. Dicho todo esto, vayamos a la partida, y el que conduce las blancas es Magnus y el que conduce las negras es Praggnanandhaa. Magnus comienza la partida con E4, ¿sí? Decide abrir con peón rey, buscando posiciones más complejas y más abiertas ante un Praggnanandhaa que también tiene lo suyo como jugador de ajedrez, y Prag decide jugar algo más calmado y más posicional para enfrentar las ideas que Magnus seguramente tenía preparado para jugar en contra de él. Por eso decide jugar C6, entrando en una Caro-Kann, donde justamente va a tratar de ir avanzando de a poco, lentamente, como se suele hacer con esta línea de negras, para mitigar los ataques del blanco y a su vez poder ir igualando de a poco la posición. Es entendible, ya que Magnus contra las sicilianas y demás líneas es muy fuerte, y quizás con esto podría aplacar un poco las ideas agresivas que Magnus traía para con esta partida. El blanco decide jugar caballo F3, una línea secundaria. Generalmente se juega D4 y D5, a donde uno puede elegir caballo D2, puede elegir la variante del avance muchas veces, o hacer E por D5 y la variante del cambio, pero generalmente eso conlleva tablas, por eso se juega D5 y todo ese tipo de cosas. Pero caballo F3 es la jugada elegida por Magnus, ya que luego de D5, aquí viene la sorpresa de la posición, una de las primeras con respecto a las jugadas de Magnus, porque Magnus decide hacer D3, y esta es una jugada muy interesante en esta posición, ya que plantea un cambio de damas. Recordemos que ambos jugadores son muy agresivos, y Magnus demuestra su elasticidad a la hora de jugar estas posiciones o cualquier posición que juega, ya que no tiene ningún problema en entrar en una posición sin damas y empezar a maniobrar, o mantener las damas y jugar una posición de ataque. Tiene esa versatilidad que muy pocos tienen, lo cual lo hace muy fuerte a la hora de jugar, y estos dos torneos, justamente el Rapid y el Blitz, que ganó simultáneamente, lo demostró categóricamente. Obviamente que las blancas están invitando a que las negras cambien damas y jugar un final, ¿sí?, muy interesante, ya que si tomara el negro y tomara el blanco, luego de dama por dama y rey por dama, la posición se torna interesante, ya que si por ejemplo caballo BD7, como continuación posible de las negras para sacar las piezas y luego enlazar los caballos, el blanco comienza a hacer un plan interesante en base a la jugada caballo D2. Y esta jugada es muy interesante en la posición,
porque si las negras continúan tratando de sacar sus piezas, las blancas lo que buscan es sostener fuertemente el peón D4 con F3, de ahí el temprano retiro del caballo de F3, y si las negras continúan con E6, C3, dominando D4, dominando B4 y preparando, luego de por ejemplo un alfil D6, un rey C2, y como vemos, las blancas tienen ventaja de espacio, han cambiado damas, han llevado al negro a una posición de maniobra, pero con posición restringida, y con ideas muy interesantes, por ejemplo, con llevar el alfil a E3 más adelante. Hay posibilidades de un caballo C4 para seguir evolucionando, o expansiones en el flanco de dama, y vemos la elasticidad de esta línea, la cual Magnus estaba intentando llevar a las negras, y por eso a D3 Praggnanandhaa, que es un gran jugador obviamente, decide hacer alfil G4 para cortar de cuajo toda esa situación. Y ahora es muy diferente, porque si entráramos en la misma línea, tomando en E4 y retomando con el peón D y luego de dama por dama, hay un problema en la posición, que es justamente que luego de que el rey capture la dama negra, el caballo no va a tener el retroceso porque va a estar clavado. Y esa es la idea de esta jugada, justamente, entre otras, como dejar el alfil fuera de la cadena de peones. Como vemos, Pragg también tiene mucha idea de este tipo de variantes, y es por eso que Magnus, ante esto, primero hace la jugada H3, porque le dice al negro: si te retiras, tengo posibilidades de hacer expansiones en el flanco del rey, y si me capturas, luego de dama por, ganaría la pareja de alfiles, y ya no existe peón por peón, ni D por y el cambio de damas, y las blancas ya han obtenido una sólida ventaja de piezas de larga distancia. Por eso alfil G4 y a H3, las negras deciden jugar alfil H5, y ahora continúan las sutilezas en la posición. Dama E2. En este momento las blancas ya no quieren jugar la variante anterior mencionada, que era en base a dejar que, por ejemplo, las blancas tomen, ¿sí? Por ejemplo, decimos C3, transponiendo para que el rey termine en C2 en algún momento, como habíamos mencionado antes, y vamos a hacer la peón por peón por peón, dama por dama, rey por dama. Si bien el rey llega rápidamente a C2, hay un problema, que el caballo no puede venir, y sobre todo, si las negras quisieran, podrían comer antes que el blanco haga G4, y después de peón por alfil la estructura se ha roto. El negro puede jugar un E6, un E5 también es interesante, pero transformaría el alfil de F8 en un alfil malo, ya que el alfil es malo cuando corre por las casillas de su peón central más adelantado, por eso hablamos de E6. Y tenemos esta partida donde las negras pueden sacar sus piezas, y las blancas, si bien tienen pareja de alfiles, tienen un peón H débil, un peón doblado en la columna F, y todo eso son compensaciones para las negras, y Magnus no quería darle esto a Praggnanandhaa, ya que es muy fuerte jugando también. Por eso, luego de H3 y alfil H5, dama E2 es la jugada, porque no solo evita D por E4, sino que también prepara un G4, y obviamente la jugada dama E2 es para tratar de derrocarse largo en un futuro. Las negras juegan E6 porque tienen que sacar sus piezas y darle paso al alfil de F8, y ahora G4, como habíamos dicho, el alfil es expulsado para que no clave el caballo de F3, el alfil tiene que ir a G6, y ahora admiración H4, y como las blancas, como Magnus, empezando con caballo F3 y luego jugando la idea de D3, invitando un cambio de damas, y después esquivando la situación y llevando la dama E2, ¿sí? Como ha llevado a una posición, digamos, escasa de contrajuego por parte de las negras,
Y las blancas, como vemos, tienen planes constantes de expansión y de amenazas, los cuales las negras no están teniendo en este momento. De ahí la increíble destreza de Magnus para transponer líneas de blancas con negras y de negras con blancas, y a su vez amagar a hacer una cosa, llevar a otra, y eso es su estilo universal que lo hace prácticamente un campeón inigualable, y lo está demostrando en esta partida. Por eso sus partidas son muy instructivas. ¿Y cómo siguió esta situación? Ya que nos amenazan H5 copando el alfil, pues hay que tomar, y luego de peón por, si la expansión evita que el blanco haga H5 para resguardar su alfil de G6, pero y ahora G5, como vemos y dijimos, siguen avanzando. No solo ahora han jugado G5, sino que también su alfil tendría la posibilidad de ir a F4 si lo quisiera en algún momento. Y no nos olvidemos que ahora empieza a existir la sutil idea de F4 y F5 en la medida que las blancas desarrollen sus piezas. Y como vemos, el blanco sigue teniendo planes activos y ofensivos, y las negras se siguen defendiendo en la posición. Por eso es muy interesante el tratamiento que ha hecho el blanco, saliendo de las jugadas naturales y entendiendo lo que estaba haciendo en el sentido de las transposiciones que estaban ocurriendo. ¿Cómo siguió la partida? Pues con caballo a D7, porque hay que desarrollar sus piezas, y ahora caballo a B2. No caballo C3, porque caballo C3 chocaría con B5 y D5 que están dominados, y segundo, limitaría la acción del peón C para llevarlo a C3 o a C4 si las blancas quisieran. Estos jugadores manejan muchas sutilezas, y por eso caballo a D2 es la jugada, porque tanto caballo, B3 y C5 podrían ser un tema, y caballo C4 y caballo D6 también, apoyándose en el tema de que no hay ningún cuidador de la casilla de 6, hablando propiamente dicho desde un peón, que son los mejores cuidadores de casillas. Por eso el blanco sigue sumando ventajas y las negras siguen tratando de tener algún contrajuego. Por eso hacen dama C7, anticipándose el día del mañana con alfil F4, y porque las casillas negras tienen que empezar a ser sobredefendidas, ya que Pragg se da cuenta que toda la estrategia blanca va dirigida no solamente a llegar a esta posición, sino también a hacer notar las deficiencias de esa diagonal. Nos referimos a la diagonal B8 H2, ¿sí? Y la casilla de 6 sobre todo. Y las blancas deciden jugar B3, y como vemos sigue situando sus peones en blancas para que el alfil de C1 tenga la alternativa de ir a B2, por ejemplo, y empezar a jugar también por dicha diagonal, mirando el punto G7 y sobre todo atando el alfil de F8 a la defensa del punto G7, con lo cual sumaría otra ventaja en la posición. Las negras juegan caballo E5 porque como están carentes de espacios les conviene cambiar piezas para tratar de tener más espacio y poder ubicar mejor las que tienen sin jugar. Y ahora alfil B2, esa pérdida de tiempo del caballo de D7 a E5 en dos jugadas es una pérdida de tiempo muy cara, porque ayuda al blanco a seguir sacando piezas, y como vemos está a un paso de enrocarse, y si empezamos a valorar la posición, las negras tienen prácticamente todas sus piezas adentro. Por eso tienen que hacer la jugada alfil D6, de nuevo en el alfil, defendiendo las casillas negras y esa diagonal, y enroque largo, y las blancas han terminado su desarrollo. Y cuidado porque hay planes futuros con F4 expandiéndonos y F5 más adelante, y el negro no encuentra liberación alguna por la mala situación que han quedado. Por eso deben jugar caballo E7 para terminar por lo menos su desarrollo. Y ahora dos signos de admiración, caballo E1, de nuevo una jugada magistral por parte de las blancas, demostrando el entendimiento de la posición. Si F4 era importante, de alguna forma teníamos que hacer un espacio, y Magnus lo hace de la mejor manera, ¿sí?
Porque caballo a E1, que parece una jugada muy defensiva, no lo es, porque no solo está proyectando un F4, sino está preparando también un alfil H3 para luego preparar un F4 y un F5, abriendo la posición y haciendo que ese rey en 8 sufra. Por eso las negras tienen que tomar una determinación y terminan enrocándose largo. Pero ahora surge la jugada alfil H3, como habíamos comentado, y esa jugada es tan fuerte porque no solo mira el peón de E6 y amenaza F4 y F5, sino que mira también al rey de C8. Por eso es muy fuerte esta jugada y el blanco sigue avanzando. Por eso el rey tiene que irse a B8 y ahora rey B1, jugada característica tanto del blanco como del negro. En toda posición que nos enrocamos largos tenemos que acomodar como si fuera un enroque corto, porque tanto el rey en C1 sufre con jaques intermedios en base a los jaques de la casilla F4 a C1, o las negras si estuvieran en C8, jaques si este peón no estuviera o molestias de ese tenor. Por eso este tipo de acomodamientos hay que hacerlos. Y a caballo C8, de paso decimos que justamente rey B8 era para jugar caballo C8 también y hacer más espacio en la posición. Se encuentra ahora con F4 y las blancas siguen avanzando y generando ahora puntos de rupturas. Muy fuerte jugada la jugada de F4, a lo cual hay que jugar caballo G4. Y ahora, de nuevo, concepto magistral de las blancas, porque en este momento las blancas hacen un gran negocio, y es porque hacen la fuerte jugada alfil por G4, dos signos de admiración, debido a que no solo está entregando la pareja de alfiles, sino que el blanco está cambiando una pieza que se ha movido una vez por un caballo que ha movido varias veces en la posición, y esas varias jugadas correspondían a jugadas que se podían haber usado para terminar el desarrollo por parte de las negras, pero también no les fue tan fácil porque fue obligado a llegar a esa casilla. Y de ahí lo magistral de esta jugada, porque las blancas le están sacando a las negras las pocas jugadas que tenían activas en su posición. ¿Sí? Por eso, brillante jugada alfil por G4, y luego de H por, ahora caballo D3, perdón, ahora alfil por G7, capturando y cayéndose material en el flanco de rey. Rey H7, torre H7 es la jugada del negro, porque también tienen que vigilar el avance del peón a H5, si no quizás torre G8 hubiera sido la jugada. Y ahora alfil F6. Y como vemos, luego de que el blanco haya obtenido espacio en el flanco del rey en el centro, haya debilitado las negras en las casillas negras, proceden a molestar por las mismas a las piezas, más precisamente las torres, con el alfil de F6. Y ahora no solo las negras tienen que afrontar avances y rupturas muy fuertes, sino molestias por las casillas negras también, con lo cual la posición se vuelve cada vez más complicada. Y esto es lo que se conoce como técnica en ajedrez a la hora de explotar unas debilidades y llevar adelante en la posición. Las negras juegan torre D7 para mantener la torre en la columna, y ahora caballo C4, de nuevo una gran jugada. El caballo va dirigido a matar el alfil y matar uno de los defensores de las negras. Por eso no le importa que el alfil capture en F4, porque ese peón no tiene ningún sentido. La importancia de las casillas negras vale más que ese peón. Y luego de caballo D3, aquí vemos la importancia de haber llevado el caballo E1. No solo el caballo sale atacando el alfil, sino mirando la casilla C5 y la casilla E5. Porque recordemos que si el alfil desapareciera, están empezando a surgir otras amenazas como la jugada alfil E5, que sería muy fuerte y ganadora en la posición. Pero ¿qué más puede hacer el negro si se encuentra en una posición desesperada? Las negras deciden jugar alfil G3 para que no le hagan caballo por alfil, pero ahora caballo C5, el caballo entra fuertemente en dicha casilla atacando la torre de D7,
Y luego de torre por, porque hay que cambiar, y torre por capturando la columna, caballo de 6. Las negras intentan clausurar la columna ya que torre de 7 era muy fuerte, pero la táctica está presente producto de las debilidades de la posición y Magnus no perdona en este tipo de situaciones. Y como dijimos, Magnus no perdona en este tipo de situaciones y hace la brillante jugada caballo por d6. Muy buena jugada, porque luego de alfil por d6 existe la táctica, ya que las piezas negras están totalmente sobrecargadas, y 2 signos de admiración, torre por d6, prácticamente ganando la partida, y las negras tienen que abandonar, porque si dama por d6, alfil e5, maniobra de atracción y 2 signos de admiración, hay que comer, y luego de caballo d7, jaque doble, ganamos la dama y ganamos la partida. Es una partida muy brillante, donde muestra el estilo de Magnus y cómo supera a sus jugadores en la mayoría de los casos. Por nada del mundo él siempre dijo que hay que estudiar los clásicos, y en cada partida, cada modelo, él demuestra que sabe y conoce el estilo de la mayoría de los clásicos y deja una impresión y una marca característica de esas ideas de los clásicos en cada partida que él suele disputar en estos torneos.